Bueno, continuando con lo que venimos viendo en los capítulos anteriores, vamos a comenzar este capítulo 4 viendo las capas 1 y parte de lo que es la capa 2. Continuaremos en el capítulo 5 viendo también parte de la capa 2. ¿Sí? Recuerden que la capa 1 era la capa física, la capa que digamos, directamente ponía la información dentro de lo que es la red, dentro del medio físico. Así que bueno, vamos a ir avanzando a ver cuáles son los medios que tenemos para transportar la información. En este capítulo, bueno, vamos a ver los protocolos de capa física, cuáles son los diferentes medios de red, los medios físicos para comunicarnos, y luego pasando ya a la capa, lo que sería la capa 2, cuáles son los protocolos de la capa de enlace de datos y cuál es, digamos, el control de acceso al medio. Vamos a ver cómo antiguamente se hacía para acceder al medio, que hoy ya se lo hace de otra forma, en lo que es una red física, por ejemplo, una red cableada, y también cuál es el control de acceso al medio en una red inalámbrica, por ejemplo, una red Wi-Fi. Bien, a nivel de conexiones, ¿sí? Estamos hablando de la capa física, tenemos un ejemplo aquí, un router, un router hogareño, donde podemos ver diferentes conectores que podemos encontrar. A ver, vamos a poner el puntero acá. Diferentes conectores, por ejemplo, conectores de la parte de switch, donde yo puedo conectar computadoras, impresoras, etc. Un conector que me permite vincularme contra la red, contra internet, con lo cual si yo estoy vinculando una red interna con una red externa, como puede ser internet, ya sabemos que este dispositivo tiene funcionalidades de router. Recuerden, el router es el dispositivo que me permite vincular diferentes redes. Por otro lado, también este dispositivo tiene una parte inalámbrica, o sea, también hace de access point. Y como veremos más adelante, internamente también tiene otras cosas, como por ejemplo servidor DHCP, servidor de DNS, puede tener también un firewall, con lo cual normalmente a estos dispositivos hogareños se los denomina ISR, Router de Servicios Integrados. Y entonces acá tenemos en nuestro ejemplo que conectamos a la parte de switch mediante un cable, una notebook. También la notebook podría conectarse al dispositivo mediante la conexión inalámbrica. En este gráfico tenemos que, bueno, por otro lado, los dispositivos, los hosts, también tienen placas de conexión, como puede ser placas de red cableadas o placas de red inalámbricas. También hay otra forma digamos, de conectarse que veremos más adelante, que podría ser mediante, aquí en Argentina no es usado para nada, que podría ser mediante la red eléctrica. Es otra forma de transportar información, pero mayormente utilizamos, digamos, dentro de lo que es la parte cableada, ¿sí? O la parte guiada, como se le suele decir, el acceso por cobre o fibra óptica. Dentro de lo que es cobre, como vamos a ver ahora en un ratito, puede ser el par de cobre trenzado o puede ser cable coaxil. Y por el otro lado, lo que es la parte inalámbrica, tenemos varias alternativas. La más común tal vez para nosotros, o las dos más comunes para nosotros son Wi-Fi y la red celular, por ejemplo la 3G, 4G. Bueno, en este gráfico tenemos también que podemos ampliar lo que es la zona de cobertura de una red inalámbrica mediante expansores o extensores. Bien, vamos a ver cuál es el propósito entonces de una capa física. Desde ya que ya lo sobreentendemos cuál es, ¿no? En la capa física nosotros tenemos que poner la información. Pero por otro lado, la capa física tiene que cumplir con determinados estándares para que mi host se pueda comunicar con otro host o con un switch o con un router. Bien, recordando un poco cómo era el modelo de 7 capas, de arriba hacia abajo teníamos la capa de aplicación, que en sí son los datos. Luego tenemos la capa de presentación, sesión, ¿sí? Capa 6, capa 5. Normalmente nosotros en lo que es el CCNA y cualquier persona que trabaje en la parte de, digamos, de administración de datos o técnico de datos o ingeniero de sistemas, como lo queramos llamar, a las capas 5, 6 y 7 la denomina el dato, lo que nosotros queremos transportar. Luego en la capa 4 tenemos transporte, capa 3 tenemos la capa de red, también llamada capa de internet.
¿sí? Capa 2, la capa de enlace de datos. Y por último, la capa que vamos a ver ahora, la capa física. Habíamos visto en la clase anterior que cada capa tenía una denominación de la información que transportaba. Entonces decíamos, en la capa 7, 6 y 5 lo denominamos dato. En la capa 4 lo denominamos segmento. Eventualmente también le decimos datagrama. En la capa de red, la capa 3, lo denominamos paquete. No hay que confundir que muchas veces a cualquier información se la denomina paquete, pero si queremos ser más estricto, paquete es la información en la capa 3, o en la capa de red. En la capa 2, en la capa de enlace de datos, a la información se le denomina trama. Y en la capa física, a la información se le denomina bit o bits. Entonces, esto es lo que nosotros queremos transportar, los bits. El proceso de colocar de arriba de las capas superiores hacia abajo la información es un proceso llamado encapsulamiento. Se va metiendo una capa dentro de otra, la información de una capa dentro de otra. Y el proceso por el cual en el destino yo voy sacando la información hasta llegar al dato se llama desencapsulamiento. Bien, como decíamos anteriormente, los medios que tenemos nosotros para comunicarnos en la capa física son básicamente tres. Dos pertenecen a medios guiados, decíamos, pueden ser por medios de cobre o por señales lumínicas a través de una fibra óptica. Se dice guiados porque digamos, la señal queda encerrada dentro de un medio físico. Y por un medio no guiado, las señales inalámbricas. Entonces, aquí tenemos en este ejemplo que, por ejemplo, las señales eléctricas, con diferentes niveles de tensión, yo puedo representar la información binaria, los unos y los ceros, o la combinación de unos y ceros. En el caso de digamos, la información en una fibra óptica, con la presencia o ausencia de luz, yo puedo representar los unos y los ceros. En el caso de las señales de microondas, las señales inalámbricas, yo lo voy a tener que hacer con señales de radio. ¿Sí? Señales de radio, toda señal de radio viaja a la velocidad de la luz y mediante el cambio de algún parámetro en la señal de radio, yo puedo representar también los unos y los ceros. Estos parámetros de la señal que transporta la información, se la denomina portadora, y variándole alguno de sus parámetros, que puede ser la amplitud de la señal, puede ser también la frecuencia de la señal, o puede ser la fase, ¿sí? Variando alguno de esos tres parámetros, yo puedo representar los unos y los ceros. Habitualmente, en una red inalámbrica, cuando transporto datos, lo que se suele variar es la fase. La fase es decir, la alternancia entre justamente las fases que diga que es un 1 o un 0. También se suele utilizar cambios en fase y en amplitud. ¿Sí? En fase se lo suele denominar una señal PSK. En fase y amplitud se la suele denominar una señal QAM. No es muy común para una transmisión de datos de alta velocidad variar solamente la amplitud o la frecuencia. Para otros sistemas de comunicación inalámbrica, como puede ser, por ejemplo, la llave del auto que destraba la puerta, ahí sí se utiliza sistemas de modulación de amplitud. Pero son datos de muy baja velocidad. Para datos de alta velocidad es modulación de fase y también podría ser fase y amplitud al mismo tiempo. Bueno, como les decía anteriormente, para que yo pueda comunicar un host contra otro host o contra un switch, un router, cualquier elemento, yo tengo que cumplir con diferentes estándares. Hay muchas organizaciones, también lo habíamos hablado anteriormente, que se encargan de generar los estándares dentro de la industria de las telecomunicaciones. Como por ejemplo tenemos la ISO, la EIA-TIA, la I2T, ANSI, IEEE, etc. En particular, nosotros hoy que vamos a hablar de lo que es la parte física, vamos a mencionar la EIA-TIA, que es un organismo que por ejemplo define cuáles son los estándares en los conectores y cómo tiene que ser el cableado. Pero bueno, después tenemos también, y lo vamos a ver en la capa 2, y lo habíamos mencionado en otros capítulos, un organismo muy importante en la estandarización es el IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. ¿Sí? En particular, las normas 802 rigen mucho de lo que es la capa 2, 802.3, que es Ethernet,
802.11, que es Wi-Fi, 802.15, que es Bluetooth, etc. Bueno, acá hay algo también importante que es la capa 1 es hardware, ¿sí? Y también parte de la capa 2. ¿Por qué parte de la capa 2? Porque la placa de red de nuestro host, nuestra computadora, tiene también, o sea, es hardware, pero también tiene una parte de software. Entonces, la capa 1, que es la parte de conectividad, no hay duda de que es hardware. La capa 2 va a ser también electrónica, pero también va a ser software. Por eso se la pone acá en lo que es enlace de datos, mitad en la capa física, mitad lo que es software, mitad lo que es hardware y mitad de lo que es software. De ahí en más, todas las capas superiores es software. Veamos ahora cuáles son las características de la capa física. Bien, una cosa importante que tenemos que saber es que cuando uno va a transmitir la información binaria, los unos y los ceros, en un medio físico, como por ejemplo en el cobre, no es común poner la información así como sale del host directamente en ese medio físico. Es decir, un 1, supongamos que un 1 se puede representar con una información con una determinada amplitud, con un determinado voltaje. ¿Sí? Bueno, no es común que yo envíe el 1, supongamos que tiene 5 volts, directamente en la red, y el 0 que tenga 0 volts directamente a la red. ¿Por qué? Porque dependiendo del largo del cable, ese 1 se va a ir atenuando. ¿Sí? ¿Sí? El cobre principalmente tiene una determinada resistencia, y entonces cuanto más largo sea el cable, mayor va a ser la resistencia. Entonces ese 1 que salió con una determinada amplitud de mi computadora, a lo largo, mientras va viajando por la red, se va a ir atenuando. Entonces llega un momento en que el lado receptor no va a poder entender si es un 1 o es un 0. Por lo tanto, lo que se hace con la señal, antes de ponerla en el medio físico, se le hace un cambio, es decir, se la codifica, de forma tal de que yo no detecte en el lado receptor los unos y los ceros mediante niveles, sino que lo haga mediante cambios. Entonces, por ejemplo, una típica codificación que se suele utilizar es la codificación Manchester. En la codificación Manchester lo que se hace es, si yo quiero enviar un 0, por ejemplo, produzco una transición de un nivel alto a un nivel bajo. ¿Sí? Siempre que quiera enviar un 0, de un nivel alto a un nivel bajo. En cambio, cuando quiero enviar un 1, mi placa de red lo que va a hacer es una transición de un nivel bajo a un nivel alto. Entonces ya no va a importar tanto la amplitud, sino que el lado receptor lo que tiene que hacer es detectar estos flancos, estas variaciones de nivel de bajo a alto o de alto a bajo. Eso en cuanto a un ejemplo de codificación de línea se llama. En el caso de las comunicaciones inalámbricas, acá nos está presentando un ejemplo de cómo es la modulación. Modular es variarle a esta señal portadora, a esta señal que decíamos anteriormente que viaja a la velocidad de la luz y que transporta la información, hacerle variar algunos de sus parámetros. Decíamos que podíamos hacerle variar la amplitud, ¿sí? Podíamos hacer variarle la frecuencia. En este caso, esta modulación que nos está mostrando acá es una modulación de señales con una señal analógica. Nosotros estamos trabajando con señales digitales. Entonces, esto es simplemente para presentar el tema de qué es una modulación, pero sepan que no es así como se trabaja en modulación digital. Bueno, algo muy importante que tenemos que conocer y, digamos, de ahora en más, incorporar a nuestro idioma. Hay varias formas de denominar a la velocidad de la información, ¿sí? Se la suele denominar erróneamente, le dicen ancho de banda, le dicen throughput, le dicen, bueno, performance sería la traducción de throughput, capacidad del canal también. Muchas veces la usamos como sinónimos. Si nosotros, en rigor, en telecomunicaciones, ancho de banda es otra cosa. Pero bueno, no importa, vamos a seguir lo que dice acá. Lo importante es que la información, la capacidad que nosotros tenemos de transmitir información, se mide en una unidad denominada bits por segundo. Bits por segundo, nunca bytes por segundo. ¿Sí? Bits por segundo, porque la información siempre es serial.
un bit atrás del otro. Y después tenemos los diferentes múltiplos, ¿sí? Kilobits por segundo, que son 1024 bits por segundo, kilobits, megabits, gigabit, terabit, petabit, etc. ¿Sí? Esto es, digamos, importante ya desde ahora incorporarlo dentro de nuestro léxico. Como les decía, también se le dice rendimiento o performance. Y también la unidad está medida en bits por segundo, ¿sí? En este caso nos está mostrando en la imagen el rendimiento de un acceso a Internet, por ejemplo, ¿sí? La velocidad de bajada y la velocidad de subida. También le podríamos decir ancho banda. Bien, a ver. Tipos de medios físicos. En este ejemplo que tenemos es un router de Cisco, un 1941. Vemos, como habíamos visto anteriormente en lo que era un router casero, hogareño, en este también vemos que tenemos diferentes conectores. Por ejemplo, tenemos, a pesar de que es un router, tenemos muchos puertos que hacen de conectividad de switch, es decir, también es un equipo integrado. Nosotros podemos cambiarle las placas que van alojadas en este lugar. Incluso lo podemos ver en el Packet Tracer eso. Aquí también, por ejemplo, que quien armó esto decidió que tenemos hacia el lado Internet. Recuerden que siempre un router tiene que tener por lo menos dos interfaces hacia dos redes diferentes. Bueno, quien armó este router decidió que la conectividad hacia Internet es mediante SHDCL, podría haber sido mediante cable modem, podría haber sido mediante fibra óptica, etc. Eso se puede, son módulos que se intercambian. Después tenemos, bueno, acá ya viene este router con también otras placas hacia la red LAN. ¿Sí? No siempre un router vincula una red LAN contra Internet. Puede vincular una red LAN contra otra red LAN. Este en particular tiene dos puertos Gigabit Ethernet que los voy a utilizar para conectar dos LANs. ¿Sí? Y después tenemos algo importante que vamos a ir viendo también, o incluso lo vimos anteriormente en algunos ejercicios de Packet Tracer, que son los puertos de administración. ¿Sí? El puerto de consola, el puerto auxiliar. ¿Sí? En este caso de este router también tengo un puerto USB. Acá también tenemos puertos USB. Recuerdan que el puerto de consola es el puerto que yo utilizo para hacer la configuración inicial de los equipos, tanto de un router como de un switch. Luego puedo acceder a los equipos mediante las líneas de acceso remoto, las Line BTI. El puerto auxiliar también es un puerto de gestión que normalmente no se lo utiliza. ¿Sí? ¿Y para qué está pensado? Para acceder a los equipos a través de una red telefónica. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo pierdo todo tipo de acceso remoto con el equipo, puedo acceder a través de una red telefónica. Normalmente no es muy utilizado. Bueno, veamos los medios de red. A ver, ¿qué dice acá esta parte? Identificar las características básicas del cableado de red. Armar un cable UTP. Bueno, nosotros evidentemente no lo vamos a poder armar acá, pero por lo menos lo podemos lo podemos ver, ¿no? Vamos a ver fibra óptica y dice conectar dispositivos, que también a lo sumo lo haremos con Packet Tracer. Bueno, esto lo habíamos mencionado recién, ¿no? El problema que nosotros tenemos cuando transmitimos señales en un medio de cobre. La señal que yo originalmente voy a transmitir, esto está sin codificación, ¿no? El 1 representando un nivel alto y el 0 representando un nivel bajo. Cuando yo lo pongo en un medio físico, debido a la atenuación y debido también a las interferencias, cualquier interferencia que puede estar sobre el par de cobre, la interferencia la denominamos ruido normalmente, ¿verdad? Bueno, esta señal, este ruido, lo que hace es se suma a mi señal. Ruido puede ser debido a interferencias porque capto señales de una radio o porque estoy cerca de un motor
o porque mi cableado no está bien, ¿sí? Mi cableado no está en buenas condiciones. Entonces, la señal con la interferencia, lo que yo quería enviar era esto y lo que envío es esto. Bueno, evidentemente lo que va a pasar es que del lado receptor puedo llegar a tener errores, ¿sí? Donde había un 1 o donde había un 0 termino leyendo un 1. ¿Sí? Acá se puede ver que se puede encontrar errores en la transmisión. Y por lo tanto, del lado receptor, tendré que tener los mecanismos necesarios para detectar esos errores. Porque el ruido siempre va a estar presente en toda comunicación. Lo voy a tratar de minimizar, pero siempre está presente. Por eso es que en la capa 2 nosotros vamos a agregarle métodos para detectar estos errores. Se puede llegar a corregir o se puede directamente decidir si cuando se detecte un error que esa información se descarta. Como ejemplo de medios de cobre, decíamos que podemos trabajar con par trenzado o con un cable coaxil. Mayormente vamos a trabajar con par trenzado. Con cable coaxil dentro de una red LAN, dentro de la red LAN ya no se trabaja. Antiguamente sí. Sí se utiliza cable coaxil, por ejemplo, de la red WAN, cuando tenemos conexiones, por ejemplo, a través de Telecentro o de FiberTel, cada vez menos, porque se está reemplazando todo con fibra óptica hasta el usuario. Pero bueno, ese sería el caso. Dentro de una LAN ya no. En cambio, el cable trenzado sí se utiliza. El cable trenzado lo llamamos, en realidad es Twisted Pair, ¿no? En inglés, TP. Pero tenemos dos versiones. UTP, como figura aquí, UTP, ¿sí? Que es par trenzado no blindado. Unshielded Twisted Pair. Y por otro lado tenemos el par trenzado blindado. Acá pueden ver una diferencia, el blindaje. Hay blindaje de todo el paquete de cables y después por cada par de cable. La diferencia evidentemente va a ser más caro cuanto más blindaje tenga, pero como su nombre lo indica, va a ser menos susceptible a las interferencias de ruido, justamente porque tiene el blindaje. Para algunos casos podremos o necesitaremos utilizar un par trenzado blindado y en la mayoría de los casos vamos a trabajar con par trenzado no blindado. Les anticipo que hay un porqué de este trenzado que tienen los cables que lo veremos a continuación, dentro de 2-3 hojas. Bueno, el par trenzado no blindado. Como ven, tenemos varios pares de cobre, tenemos 4 pares de cobre, es decir, 8 cables. Estos cables tienen una codificación en cuanto a los colores. Esa codificación está dada justamente por estos organismos de estándares, el EIA y TIA. Y están trenzados entre sí. En este gráfico no se nota, pero si ustedes verían un cable en forma real, ¿no? El trenzado, el paso del trenzado, es decir, cuántas vueltas yo tengo en realidad se lo mide por pulgadas, pero digámosle por centímetros, varía de un par a otro. Es decir, los pares están trenzados de formas diferentes uno con respecto a otro. El trenzado se hace para evitar que la señal salga de ese par de cable o ingrese a ese par de cable. Si yo tengo un par de cable paralelo, dos líneas paralelas, y circula una corriente eléctrica, se genera un campo electromagnético que sale de ella. Y si yo tuviera cerca otro par de cable, lo que sale de un par ingresa al otro. Esto básicamente es el principio de una antena. Para evitar eso, se trenza el cable. Entonces queda encerrado dentro de ese trenzado las señales electromagnéticas. Lo más que se puede queda trenzado, ¿no? Queda encerrado, lo más que se puede. Siempre algo se podría llegar a escapar. Pero bueno, la idea del trenzado es eso, evitar interferencias electromagnéticas. Bien, después, ¿qué más tenemos? Bueno, cada par tiene su aislamiento plástico codificado por colores, como decíamos anteriormente, y tenemos una envoltura exterior. Son 4 pares de cobre, como decíamos. En principio parecería que yo solamente necesitaría 2, porque es transmisión y recepción. Pero vamos a ver que hoy en día la mayoría de los equipos, por no decir todos,
las comunicaciones son full duplex. Quiere decir que yo puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. Entonces tengo transmisión, transmisión y recepción. Por eso que tenemos 4 pares de cobre, 8 hilos. En el caso de un cable en par tensado blindado, lo que decíamos era que para aumentar incluso la protección contra las interferencias electromagnéticas, lo que se hace es ponerle un blindaje a cada par de cobre y luego un blindaje a todo el conjunto, a todo el manojo de cables. Con lo cual estoy más que seguro de que no voy a tener interferencias electromagnéticas. El problema de esto es que este cable es muy caro. Imagínense que si yo tengo que hacer un tendido de red de, no sé, varios kilómetros, porque si sumo todos los cables que yo tengo en una red, se van a juntar unos cuantos kilómetros, ¿sí? Por ahí un edificio se van a juntar, no sé, tal vez 100 kilómetros de cable, entre ir, volver y volver. Este cable sale muy caro, con lo cual la red, la mayor parte del costo se la va a llevar el cableado, que es como suele ser. El cableado es el cableado y la mano de obra es la parte, en principio, tal vez más cara de una red, porque lo demás es un bien que, digamos, yo lo puedo llegar a recuperar, o mejor dicho, se va a depreciar el bien, es un tema contable. Bien, el cable coaxil. El cable coaxil yo tengo solamente dos hilos, sería. Tengo un alma, que es donde está el conductor principal, y un mallado exterior, que sería la masa. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo tengo los dos cables en sí. Por la forma constructiva del cable coaxil, es muy poco susceptible a las interferencias, porque tengo una protección, primero que los tengo bien separados los dos, tanto lo que sería el vivo o el alma y el mallado. Tengo un aislamiento en el medio, ¿sí? Luego tengo la envoltura. Entonces son poco susceptibles a las interferencias. También, digamos, si yo lo comparo con un cable UTP, es un cable un poquito más caro. No tan sencillo de manipular. Acá tenemos diferentes tipos de conectores. Algunos de ellos ustedes los conocerán. Por ejemplo, el conector tipo F es el típico conector que yo tengo en un televisor. Pero existen otros tipos de conectores para el cable coaxil. Bueno, algo importante, ya que estamos hablando de medios de cobre, es el tema de seguridad. Uno ya lo mencionamos, que es el tema de las interferencias electromagnéticas. Algo importante, hay que separar el cableado de datos de la red eléctrica. El par de cobre, el cobre, es muy conductor, con lo cual si yo lo tengo muy cerca de la red eléctrica cuando hago el tendido, por ejemplo, cuando se hace el tendido de una red, tanto eléctrica como de datos, se ponen bandejas, ¿sí? Bandejas normalmente en los techos. Debería tener en bandejas separadas lo que es la parte de datos de lo que es la parte de alimentación, porque se podría llegar a producir un corto, ¿sí? Si hay un corto en la parte eléctrica y va a la parte de datos, no solamente voy a romper los equipos, sino que también puede ser un potencial peligro para las personas. Bien, ¿qué más? Los cables deben estar conectados correctamente, bueno, eso es una obviedad. Se deben inspeccionar las instalaciones para detectar daños, también una obviedad. Y que tengo que tener una conexión a tierra para evitar cualquier tipo de diferencia de potencial que haya entre los equipos. Es muy común que cuando uno va a hacer una conexión, si no tengo bien puesta de la tierra, una jabalina, por ejemplo, yo voy a conectar un equipo contra otro y me salta una chispita, ¿sí? Puede ser de mi propia mano incluso. Eso puede hacer que yo queme una placa. Acá en Buenos Aires no se produce tanto un problema de lo que es la estática. Pero en otros lugares, como por ejemplo en lugares más secos, en la provincia de San Juan, Mendoza, con el hecho solamente de caminar, uno va generando carga electrostática. Entonces, uno quiere abrir una puerta o se acerca a algo metálico, como puede ser un auto, y salta una chispita. O si uno también utiliza indumentaria que no es de puro algodón, también, seguramente ustedes lo habrán percibido alguna vez, cuando uno se saca un pullover que tiene algo de nylon, genera esa carga electrostática e incluso se pueden llegar a ver en la oscuridad las chispas. Bueno, para que salte una chispa hay una
gran diferencia de potencial. Bueno, eso puede hacer que se quemen las placas. Normalmente en el mundo de los laboratorios de electrónica, telecomunicaciones, uno utiliza una indumentaria como un guardapolvos de algodón y lleva también como una muñequera conectada a los equipos. Entonces uno tiene el mismo potencial que los equipos. Entonces no rompe nada. Bien, volvemos al cableado UTP para hablar un poquito más en detalle. Entonces habíamos hablado ya del trenzado. Eso ya queda claro de que cada par tiene un trenzado diferente y cuál era el motivo por el cual trenzábamos. Existen diferentes categorías en lo que es el cableado UTP, categoría 3, categoría 5, 5E, categoría 6, ya está la categoría 7. Cuanto mayor el número de categoría, mejor el cable y seguramente lo van a notar porque es más caro. Categoría 3 principalmente es utilizado para lo que es comunicaciones de voz, es decir, telefonía. Categoría 5, el más común de todos que vamos a ver en una red, se utiliza para transmisión de datos y como dice por aquí, admiten velocidades de 1000 megas, o sea, de 1 giga. Hasta 1 giga van bien. Y después categoría 6 para velocidades superiores, ¿sí? Podemos estar hablando para velocidades de 10 GB, de 40 GB, ¿sí? Ahí utilizamos categoría 6. Ya para velocidades muy altas, extremadamente altas, se prefiere el uso de fibra óptica. En la parte de conexionado de lo que es la red eléctrica todavía tenemos los conectores, los típicos conectores RJ45, ¿sí? Seguramente estos los habrán visto, que me permite vincular los 8 cables, ponerlos ahí dentro. Conector macho, conector hembra. Aquí tenemos a la derecha un cable bien armado en cuanto a la parte mecánica, es decir que lo que se hace es, ahora les voy a mostrar para las herramientas para armar un cable, lo que se hace es colocar el cable bien dentro de lo que es la ficha RJ45 y luego prensarla mediante una herramienta llamada crimpeador. Se dejó, en el de la izquierda, se dejó una parte fuera, con lo cual por un lado, demasiado largo se dejó una parte destrenzada. Les recuerdo, eso es una antena y entonces puedo llegar a tener problemas con el ruido. Y por otro lado, mecánicamente, al no tener prensado donde corresponde, cualquier tironeo puede llegar a cortar el cable. Para armar el cable UTP, nosotros vamos a conectar en el cable dos fichas, ¿sí? Las fichas son como estas que les voy a mostrar ahora. Los conectores RJ45, ¿sí? Estos conectores. Estos son los conectores macho. Entonces, podríamos armarlo, si queremos, como se nos ocurre a nosotros, es decir, entra un cable en una punta y en la misma posición pongo el otro, tal vez funcione el cable. Pero la realidad es que la EIA y TIA, estos organismos de estandarización, lo que dicen es que para evitar las interferencias electromagnéticas, la mejor forma de colocar los cables es como se indica en estos gráficos, ¿sí? La norma T568A dice que lo pongamos de esta forma y la T568B dice que lo pongamos de esta forma los cables, ¿sí? Ya están codificados por colores. Si yo en ambos extremos del cable utilizo la misma norma, ya sea la A en ambos lados o la B en ambos lados, se dice que el cable es un cable derecho o directo o straight through, lo llaman en inglés. Si yo coloco normas diferentes, es decir, A de un lado y B del otro, lo que va a suceder es que se cruzan los cables. Básicamente lo que va a pasar es, se cruza, fíjense, a ver si yo utilizo en las mismas posiciones. A ver. Yo tengo... A ver. No sé si se nota acá. Sí, fíjense que acá es el par 2 y acá tengo el par 3. O sea que los tengo cambiados ahí, ¿sí? Donde tengo el 2, de un lado tengo el 3 y donde tengo el 3 tengo el 2. Cruzo transmisión con recepción, recepción con transmisión. A este cable se lo llama cable cruzado. Y se utiliza cuando quiero conectar equipos
similares. Por ejemplo, una computadora contra otra computadora, un switch contra un switch, un router contra un router. ¿Sí? Y también hay un caso particular que es computadora a router. ¿Por qué? Y porque las placas de red tienen en la misma posición transmisión y recepción. Entonces yo, para que transmisión vaya con recepción, tengo que cruzar los cables. Y después hay un tercer cable, que es el cable de consola, que como dice acá es propietario de Cisco, que tiene su propio cableado. Cuando yo conecto computadora a switch, switch a router, el cable tiene que ser un cable directo o cable derecho. Había quedado una cosa para mencionarles, era para cuando yo armo un cable necesito de una pinza para apretar justamente el conector contra el cable, que se llama pinza crimpeadora. Se coloca aquí adentro, en esta posición, se coloca la ficha, previamente se peina el cable para conectar para ponerlos dentro de ese conector y luego se presiona. Cuando se presiona, se rompe una parte de la ficha y se clava dentro del cable. Luego, en toda red convendría hacer la prueba de cables. Existen diferentes probadores, por ejemplo, este probador que está acá, que lo que hace es, va probando que todas las conexiones estén bien hechas, ¿sí? Este es un probador muy, muy barato, pero existen unos probadores que se llaman certificadores, que lo que prueban es más cosas que simplemente que esté bien armado el cable. Prueban, por ejemplo, miden cuál es la longitud del cable, miden la atenuación del cable, miden el crosstalk o diafonía o interferencia cruzada. ¿Qué es esto? ¿Cuánta señal de un par de cobre influye sobre los vecinos? Esos equipitos salen bastante más caros que un simple probador como el que les acabo de mostrar. Bien, pasemos a la fibra óptica. Bueno, la fibra óptica, en principio, ¿cuáles son las propiedades? Como para diferenciarlo de lo que es el par de cobre. La fibra óptica no tiene ningún tipo de interferencia electromagnética, no tiene problemas de cortocircuitos, su materia prima es inagotable, a diferencia del cobre, que hay que extraerlo de las minas y tienen se puede llegar a agotar. La materia prima de la fibra óptica es el dióxido de silicio, y es básicamente la arena. Entonces con eso se hace el vidrio y con el vidrio se hace la fibra óptica. O sea, tiene muchos beneficios. Se suele decir que la fibra óptica es más cara, ya no es más cara que el cobre. Lo que sí es más caro o más complicado es el manipuleo o el trabajo con la fibra óptica. No es tan sencillo como con el cobre. La fibra óptica básicamente está compuesta por como les decía, por vidrio y por un núcleo donde viaja la señal y va rebotando por el núcleo, va rebotando contra el revestimiento. El núcleo tiene un tamaño muy pequeño. Estamos hablando en una fibra denominada monomodo. Modo es la cantidad de haces de luz de la fuente que ingresan dentro de la fibra óptica. En una fibra monomodo el núcleo tiene 9 micrones. En una fibra multimodo, que es una fibra un poquito más ancha, que entran muchos haces de luz de la misma fuente de luz, el núcleo está entre los 50 y 62 micrones. Para que tengan una idea, una fibra óptica tiene el tamaño de un pelo. Ahí está entonces lo que les decía. Tenemos un núcleo y en el núcleo ahí va rebotando la señal cuando va viajando a lo largo de la fibra, ¿sí? Por eso acá en una fibra monomodo el núcleo tiene 9 micrones. Y en total con el revestimiento estamos hablando de los 125 micrones. La fuente de luz de este tipo de fibras es un láser, es un sistema más caro, la fibra es más cara, pero tiene mucho menos problemas que podemos tener con una fibra más barata como puede llegar a ser la fibra multimodo. ¿Sí? Acá tenemos entonces una multimodo. En la multimodo el núcleo es más grande, ¿sí? De 50 a 62,5 micrones. Entran de la fuente de luz, a ver, vamos a borrar esto. De la fuente de luz, que es un láser, van a entrar varios haces de luz.
y luego empiezan a rebotar, ¿sí? Dentro de lo que es el núcleo. Lo que va a pasar es que como entran varios componentes de la fuente de luz, hay que esperar a que lleguen todos los componentes al final del cable para obtener la señal. Como tomaron diferentes caminos, algunos, cuanto más inclinado ingresó una señal, más rebotes va a tener y por lo tanto va a tardar más en llegar al destino. Cuando tarda mucho el destino, el pulso se empieza a ensanchar. A eso se lo llama dispersión. El ensanchamiento es dispersión. Y eso hace que la velocidad que yo puedo utilizar en una fibra multimodo no sea tan alta como en una fibra monomodo. ¿Sí? Entonces se lo suele utilizar para distancias cortas, la fibra multimodo. Para distancias de cientos de kilómetros, incluso miles de kilómetros, se utiliza la monomodo. Bueno, acá tenemos algunos conectores de fibra. Ahora les voy a mostrar ejemplos de fibras ópticas. ¿Sí? A ver si se llega a ver ahí. De acero, si es un aéreo. Unos tienen, por ejemplo, esta de que está acá abajo, también tiene Kevlar. Normalmente tienen protecciones. Las ratas aman el PVC, entran a morder y rompen la fibra. Y en la fibra por ahí yo estoy transportando mucha información y me quedo sin comunicaciones. Después tenemos otras fibras ópticas, como muestra acá este gráfico, los conectores de fibra, los patch cord, para conectar un lado contra otro. Estos conectores, los cables si son amarillos son fibras monomodo, si son naranjas son fibras multimodo, y tenemos diferentes tipos de conectores. ¿Sí? Ahí dice ST, SC, etc. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una fibra, un segundito. Acá tengo una fibra óptica que no es de comunicaciones, es una fibra óptica que se utiliza para pasan los jabones y los va contando. Es muy ancha, pero sirve para el ejemplo. Acá tengo un láser. A ver. ¿Ven el láser? Bueno, en realidad no habría que hacerlo. Una fibra óptica utilizada en comunicaciones, no hay que mirar directamente a la fibra porque las señales son infrarrojas. Están presentes, pero son infrarrojas y son en algunos casos de alta potencia. Si yo miro una fibra directamente y está encendido el láser, me va a quemar la retina y en cuestión de 5 segundos me quedo ciego. Ahí está lo que le decíamos de los conectores, ¿no? Los naranjas son los multimodo, los amarillos son monomodos, con diferentes tipos de conectores. Eso va a depender del conector del fabricante de los equipos. También existen elementos bastante caritos para medir una fibra óptica, para medir la atenuación, para medir los posibles rebotes, digámoslo de esa forma. ¿Sí? Esos equipos se llaman OTDR, ¿sí? Como dice ahí, reflectómetro óptico de dominio del tiempo. ¿Sí? Envía un pulso de luz, donde hay un problema en la fibra, ese pulso rebota y yo puedo medir en tiempo. Si yo sé que la velocidad, que la señal, la luz viaja a la velocidad de la luz,
300.000 kilómetros por segundo, y volvió, yo puedo medir dónde rebotó. Donde rebotó es que está cortada la señal. Y así puedo ir encontrando problemas en el cable. Entre una fibra óptica y cobre, la comparación que podemos encontrar, bueno, principalmente todas son ventajas para la fibra óptica. Tal vez podemos encontrar desventajas en lo que es justamente el equipamiento y la capacitación que tienen que tener las personas para hacer los empalmes en la fibra. No es tan sencillo como hacer un empalme de cobre, ¿sí? Aparte que se requiere equipo especial. Pero sacando eso, son todas ventajas para la fibra óptica. Veamos ahora los medios inalámbricos. Dentro de las propiedades de los medios inalámbricos, bueno, la principal que podemos mencionar es que no requiere ningún tipo de cableado, pero por otro lado tenemos el problema, y acá ya es un poquito más grave, de las interferencias electromagnéticas. Algo también importante para mencionar es que todos los dispositivos que quieran acceder van a competir por el uso del medio. En los sistemas cableados, hoy en día nadie compite por el uso del medio, porque cada uno tiene su propia conexión. Antiguamente, en los medios guiados, cuando se utilizaban hubs, ahí sí competían por el uso de la red. Hoy en día, con la introducción de los switches, no. En cambio, en un medio inalámbrico, por ejemplo en nuestra red Wi-Fi, todos los dispositivos que estén conectados van a competir por el uso. El access point lo que va a hacer es controlar este acceso, dándole, bueno, ahora accedes vos, después accedes vos, ¿sí? Pero en principio todos van a tener un medio compartido. Las ventajas, digamos, la más obvia es que no se requiere ningún tipo de cableado y la puesta en servicio de una red es casi inmediata. En cuanto conecto un access point, ya tengo acceso a la red. Dentro de las tecnologías inalámbricas que podemos mencionar, bueno, la más obvia tal vez es Wi-Fi, que es la norma 802.11. Después tenemos Bluetooth, que es 802.15. Tenemos WiMAX 802.16. Tenemos las redes celulares con 3G, 4G, muy pronto 5G. Tenemos muchos sistemas de redes inalámbricos. El más difundido seguramente es Wi-Fi. Nosotros vamos a ver, o ustedes van a ver Wi-Fi en el CCNA 4, CCNA 3 y CCNA 4. Entonces acá vamos a mencionar algunas cosas, pero principalmente se ve, digamos, un poco más en detalle lo que es la parte tecnológica en el CCNA 3 y CCNA 4. Nosotros vamos a ver en principio cómo trabaja el método de acceso a la red y un poco de configuración en algún ejercicio de Packet Tracer, pero no más que eso. Bueno, los protocolos de la capa de enlace de datos. Acá ya entramos dentro de lo que es la capa 2, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la capa de enlace de datos? Recuerden que la capa de enlace de datos o capa 2 lo que hace es formar las tramas. Las tramas es el conjunto de bits que de principio a fin tienen sentido como información. Entonces yo voy a tener que tener un tren, una secuencia de unos y ceros, donde voy a tener que indicar cuál es el comienzo de la información y cuál es el final, para que luego el dispositivo que recibe esa información, delimitando el principio y el final, pueda encontrar el dato que necesita. Si yo no indico cuál es el principio y el final de una trama, nunca voy a poder saber cómo extraer el dato. Porque recuerden que los bits en una red van uno atrás del otro todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es justamente poner esto. Acá arranca la trama, acá finaliza la trama. Tantos bytes para adentro se encuentra el dato que yo estoy buscando. Otro de las funciones de la capa de enlace de datos es la detección de errores. Una de las funciones principales es la detección de errores, justamente. Bien, entonces, mirando el modelo OSI, tenemos que la información va bajando de una capa a otra, ¿sí? Los datos se meten dentro del segmento, capa 4, el segmento se mete dentro del paquete, en capa 3, el paquete, acá, capa 3, el paquete se mete dentro de la trama, capa 2.
Cuando decimos se mete, en realidad es se encapsula. Y la trama directamente es lo que se pone en la red, digamos haciendo uso de la capa 1 de los medios físicos. La capa de enlace de datos consta de un encabezado y también de algo que se llama tráiler o la cola, que acá no está mencionado en este dibujo. El encabezado principalmente, tiene muchas cosas, pero principalmente consta de una información de direccionamiento plano, ¿sí? Direccionamiento físico, capa 2, direccionamiento de capa 2. Entonces, ese direccionamiento físico es quién soy yo, cuál es mi identificación, mi número de mi placa de red, y cuál es el número de la placa de red. La identificación también se le dice la dirección MAC del destino. Siempre esa información de direccionamiento es tramo a tramo, ¿sí? Tramo a tramo. En cambio, el direccionamiento que viene en la capa 3, en el paquete, que es el direccionamiento lógico, direccionamiento IP, sirve para para ubicar al destino extremo a extremo. Normalmente se asocia al direccionamiento IP, que lo veremos en la capa 3, por ejemplo, con lo que es el correo tradicional, cuando uno escribe una carta. Ahí en la carta uno coloca información del destinatario, del remitente, y el correo con esa información logra llevar la carta a destino. El correo normalmente se lo suele asemejar a lo que es un router. En cambio, el direccionamiento físico me sirve para saber cuál es mi próximo paso, a quién le tengo que entregar ese sobre. Bueno, a nivel de lo que es protocolo, podemos dividir que la capa de enlace de datos está dividida en dos partes. Si hablamos en particular del protocolo que más vamos a utilizar, que es Ethernet, tenemos una parte que es la norma 802.3, que se lo denomina subcapa MAC. Y después tenemos, no está mencionado acá, lo que es la 802.2, que es la subcapa LLC. Esta es la control de enlace, control de la capa de enlace, Link Layer Control. Esta subcapa lo que hace es preparar la información que viene en la capa 3 para ponerla en la capa 2. Y la subcapa MAC lo que hace es preparar la información de la capa 2 para ponerla en la capa 1. Además, esta capa es la que hace el control de posibles errores en la recepción de los datos. Algo importante para mencionar es que la información que yo voy a transportar de un lado a otro, ¿sí? Por ejemplo, de esta computadora a esta computadora, puede utilizar diferentes medios. Por ejemplo, sale de una red LAN, entra luego a una red WAN óptica, luego tiene un salto satelital, etcétera, etcétera. La información no va a variar en ningún momento porque está encapsulada dentro de una trama. La trama sí, el envoltorio, el paquete, bueno, no hay que decir paquete, pero digamos el envoltorio va a ir cambiando. Acá probablemente yo tenga una trama Ethernet sobre un medio de cobre. Acá tal vez tenga una trama Ethernet sobre un medio óptico. Acá tal vez tenga una trama PPP, por decir algún ejemplo de tramas diferentes. Es decir, la trama puede cambiar, pero nunca va a cambiar lo que está llevando adentro. Por eso, véanlo como que si fueran diferentes cajas. Yo las puedo ir cambiando, pero lo de adentro no va cambiando. Por eso, se pueden utilizar diferentes protocolos, ¿sí? Dice, en cada salto a lo largo de la ruta, un dispositivo intermediario acepta tramas de un medio, la desencapsula y luego envía los paquetes en una nueva trama. Los encabezados de cada trama se formatean para el medio específico que cruzará. Bien, la capa de enlace de datos es responsable de controlar la transferencia de tramas en todos los medios. Claro, justamente la última capa donde yo tengo ya formateada la información es la capa 2. Luego simplemente transformarla, los bits eléctricos, inalámbricos, lo que fuera. Entonces, ¿sí? Una vez que yo tengo la trama, ¿qué es lo que hace la capa 2? Agregarle el encabezado de capa 2, que básicamente va a ser quién soy yo, salto. En el caso del próximo salto entre la computadora y la red es
la computadora y la dirección del router. El contenido de la trama, que es lo que las capas de seguridad. Por último le coloca un trailer, información constante que sirve para que el dispositivo receptor se dé cuenta si hubo un error o no en la transmisión. Al igual que lo que tenemos en la capa 1, la capa 2 también tiene que cumplir con determinados estándares. Fíjense que básicamente son los mismos organismos los que determinan la información que tengo que tener en la capa 2. El IEEE, la ANSI, la ITU, la ISO, etc. O el protocolo de capa 2 que más vamos a utilizar, que es Ethernet, está regido por información generada por el IEEE, ¿sí? Bajo la norma 802.3. En realidad, Ethernet, que es lo que veremos en el capítulo siguiente, nació como un protocolo propietario y luego fue adoptado como un estándar por el IEEE. Cuando empezamos a ver el tema de Packet Tracer, habíamos hecho una diferenciación entre lo que era la topología física y la topología lógica, o la vista física y la vista lógica. En la topología física lo que tenemos es información de la red acerca de, por ejemplo, la ubicación, ¿sí? La ubicación de los equipos, cuáles son los puertos o las interfaces de los equipos que se están utilizando. También puede ser el largo del cable, si tengo un equipo en la sala, no sé, sala de operaciones, estante 4, etc. No es algo que sea muy utilizado para el día a día de la operación de la red. Sí puede servir para el personal de mantenimiento, pero no para el de operación. Para el de operación se utiliza la topología lógica. La topología lógica sí me va a tener información principalmente acerca del direccionamiento. ¿Cuál es la identificación que tiene cada elemento dentro de la red? A nivel de WAN tenemos diferentes tipos de topologías. Por ejemplo, tenemos la topología punto a punto, la topología en estrella, donde todos los elementos se conectan contra un punto central, y una topología de malla completa, donde todos los elementos es todos contra todos. Habitualmente el más utilizado de todos de todas las topologías es esta de acá, ¿sí? Cuando todos los elementos se conectan contra un nodo central que se encarga de hacer de nodo de distribución. En una topología punto a punto, nosotros básicamente lo que tenemos es, como el nombre lo indica, un elemento que se conecta contra otro, pero no necesariamente va a ser aquí dentro de la red vaya a haber un cable. En realidad lo que va a haber es un conjunto de equipos que permiten conectar mi equipo contra otro. Para nosotros, a nivel lógico, es como si estuvieran conectados uno contra otro. Por ejemplo, si yo tuviera dos sucursales de un banco, una en Buenos Aires y una en Córdoba, y yo tengo un vínculo entre ambos, en realidad ese vínculo no va a ser mío, yo se lo voy a alquilar por ejemplo, a Telefónica, Telecom, quien fuera, Telecom en este caso. Yo no sé en realidad por qué equipos de Telecom va a atravesar mi señal. Para mí sale de mi sucursal a Buenos Aires y llega a la sucursal Córdoba, con lo cual es una conexión punto a punto. Pero sepan que en realidad, físicamente, acá adentro puede llegar a haber varios equipos dentro de lo que es la red, la nube esa que indica la red. Esto es lo que les comentaba. En realidad, puedo estar atravesando, mi trama van a estar atravesando una serie de equipos, a pesar de que para mí va a seguir siendo una topología punto a punto. A nivel de lo que es las topologías físicas en la red LAN, también tengo una topología estrella o estrella extendida, donde conecto dos equipos, dos series de equipos. Esto lo podemos decir la topología estrella, la típica topología donde yo tengo un switch, ¿sí? Todos se conectan a un punto central que es el switch. O tengo cascada de dos switches, un switch por acá y otro switch por acá.
Antiguamente tenía la topología de lo que era el bus, donde todos se conectaban a un mismo tronco, un troncal, o la topología de anillo. Uno puede decir, pero esta y esta son parecidas. Sí, lo que pasa es que en la topología de anillo, el orden de comunicación estaba establecido por un equipamiento central que decía, ahora transmite uno, luego otro y otro y otro. En cambio, en la topología en estrella, cada uno transmite cuando necesita transmitir. Otra cosa importante para mencionar es si la comunicación entre los equipos de una red va a ser full duplex o half duplex. Acá la traducción dice duplex medio o duplex completo. Eh, Half duplex, ¿qué significa? Que yo transmito o recibo. ¿Sí? En cambio, full duplex yo puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. Obviamente que full duplex es mucho mejor, pero no todos los equipos lo soportan. En realidad hoy en día casi todos los equipos lo soportan. Pero si yo me conecto contra un equipo muy viejo, tengo que verificar si este es half duplex. Porque imagínense que si yo estoy transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo, soy full duplex, y el otro no lo es, seguramente que la comunicación no va a funcionar. Igualmente hoy en día todos los equipos tienen una característica que se llama MDIX, que sensan automáticamente si estamos trabajando en half duplex o en full duplex y se adecúan a, digamos, a ambos lados. Es decir, si en una red hay alguien que sea half duplex, me pongo un half duplex. Y si es full duplex, me pongo en full duplex. Bueno, dentro de los métodos de control de acceso al medio, esto es lo que yo les mencionaba anteriormente, tenemos dos formas de acceder. Por contienda, es decir, en un medio anárquico, como les mencionaba anteriormente, donde cada uno transmite cuando tiene algo para transmitir, corriendo el riesgo de que dos quieran transmitir al mismo tiempo. En ese caso, se va a producir una colisión. Cuando se produce una colisión, ¿sí? Dos quieren transmitir al mismo tiempo, lo que se hace, o lo que se hacía, porque esto sucedía cuando teníamos los hubs, hoy en día con los switches esto ya no sucede, pero lo que sucedía era que si dos querían transmitir al mismo tiempo, se producía una colisión. Se detectaba la colisión y dejaban de transmitir. Y pasado un tiempo aleatorio, volvían a transmitir. Este tiempo aleatorio no va a ser igual en ambos, porque está relacionado con un número que es particular para cada uno de los equipos. Entonces, si fuera al mismo tiempo aleatorio, si justo al mismo tiempo, van a intentar a transmitir de nuevo y colisionan. En realidad lo que va a pasar es, como son diferentes los tiempos, uno va a transmitir antes que el otro. Cuando el segundo quiera transmitir, va a ver que el medio está ocupado y no lo hace. Este método de comunicación se llama CSMA/CD. Esto en inglés es Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. O sea, acceso múltiple con detección de portadora. Esto significa acceden muchos, escuchando a ver si hay alguien transmitiendo. Y la parte de Collision Detection con detección de colisiones. ¿Sí? Acceso múltiple con sensado de portadora y colisión y detección de colisiones. Este es el método que antiguamente entonces se utilizaba en los hubs y fue creado en Ethernet. El otro método que existía era el método controlado, que se utilizaba también antiguamente en las redes token ring. Este método lo que hacía era darle un turno a cada uno de los elementos de la red para la transmisión. El problema que se tenía era que si uno de los elementos de la red tenía que transmitir mucha información, los demás no podían hacerlo, es decir, tenían que esperar hasta que termine de transmitir y que le pase la posta al siguiente. Además, este método, que fue diseñado por IBM, tenía el problema de que las placas de red eran más caras que las que se utilizaban en el método anterior. Por lo tanto, hoy en día el método que se utiliza es un derivado del anterior. ¿Sí? Acá está lo que les mencionaba, el acceso por contienda, el CSMA/CD. Entonces, cuando yo quiero transmitir, antes de transmitir, me fijo que no esté nadie transmitiendo y transmito. Si ya hay alguien transmitiendo, obviamente no voy a transmitir. El problema que puede suceder es que justo dos quieran hacerlo al mismo tiempo, que se hayan fijado que no haya nadie transmitiendo y transmitan. Ahí se produce entonces la colisión. Bien, en un método de este estilo, cuando yo tengo un hub,
Y cuando transmito, el hub es un elemento que no tiene ningún tipo de inteligencia y retransmite por todos sus puertos la información que ingresó por uno de ellos. ¿Y qué va a suceder? Las tramas que son retransmitidas a todos los puertos, va a ser aceptada la trama solamente por aquel dispositivo que sea digamos, el que tenga como dirección de destino su propia dirección. Aquellos que reciban una trama y que no sean para ellos van a descartar la trama. El problema que se presenta con este tipo de dispositivos es que justamente estoy mal utilizando, si yo tuviera muchos puertos, voy a estar transmitiendo la trama por todos los puertos. Estoy mal utilizando los recursos. Por eso es que el switch va a tener la inteligencia para enviar las tramas solamente por el lugar donde corresponde y no por todos los puertos. ¿Sí? Aparte, al enviarlo por todos los puertos, lo que voy a hacer es aumentar la posibilidad de colisiones, porque por ahí en otro momento alguien quiere transmitir una trama de un lugar a otro y no puede porque justamente una computadora de otro lugar le está enviando, digamos, utilizando el medio. En Wi-Fi también se utiliza un método similar, ¿sí? CSMA, o sea, Carrier Sense Multiple Access, acceso múltiple por sensado de portadora, es decir, me fijo que no haya nadie transmitiendo para que yo pueda transmitir. Y CA significa Collision Avoidance, evitar colisiones. ¿Qué significa esto? De que alguien, en este caso un nodo central, el access point, lo que va a hacer es dar la autorización para transmitir. Es decir, yo me fijo que no haya nadie transmitiendo y en lugar de ponerme a transmitir, como lo hacíamos en el otro método, le pido permiso al access point. ¿Sí? ¿No hay nadie transmitiendo? Le digo, quiero transmitir. El access point me va a decir, ok, transmití. Y envía una señal para todos diciendo, ojo que hay alguien transmitiendo, todavía no transmitan. Entonces es un poquito más ordenado que el método CSMA/CD. Bien, veamos la trama de enlace de datos. La trama de capa 2. Decíamos hoy que la información de capa 2, tiene un encabezado donde principalmente yo tengo la información de dirección de origen y dirección de destino, de tramo a tramo, ¿sí? La dirección de origen y la dirección de destino, la de origen, la de destino, ¿sí? Salto a salto, yo voy viendo desde dónde y hacia dónde envío la información. Después, el dato en sí que yo quiero transportar, que es lo que me trajo la capa 3, que a su vez trajo de la capa 4 y a su vez trajo de las capas superiores. Y por último, un tráiler, que es la información de redundancia que yo coloco para que el lado receptor pueda darse cuenta si en el camino hubo algún error o no con la información. Acá tenemos entonces en forma genérica cómo son los campos que tiene que tener una trama. Entonces tienen un encabezado y el encabezado está compuesto por principalmente la parte de direccionamiento. Luego tiene otros campos también. Los vamos a desarrollar en el capítulo siguiente, pero digamos, a modo de información, sepan que toda trama tiene un campo que dice acá empieza la trama. Y normalmente tiene otro campo que dice acá termina la trama. En realidad, como las tramas van una tras de otra, el campo de inicio indica la finalización de la anterior. Bueno, más adelante veremos para qué sirven estos campos de tipo de control, el dato que quiero transportar y la detección de errores, el tráiler, ¿no? Que yo les decía. Esos son los campos principales que tiene una trama. Bueno, como mencionábamos anteriormente, esto es importante que nos quede claro. La información de direccionamiento de capa 2 sirve para ubicar al siguiente punto dentro de mi comunicación. Por ejemplo, yo quiero enviar desde esta computadora a este servidor información. La información de capa 2, la información de direccionamiento de capa 2 dice, bueno, tenés que ir acá, al router. Del router tenés que ir al siguiente router. De este router tenés que ir al servidor. Todo eso lo hago con información de direccionamiento de capa 2. Las direcciones de capa 3, como vamos a ver en el capítulo de IP, me sirven para saber
¿Quién es el destino? ¿A dónde tengo que finalmente enviar mis datos? ¿Sí? Entonces, tenemos que diferenciar direccionamiento de capa 2, tramo a tramo. Direccionamiento de capa 3, extremo a extremo. Las direcciones de capa 2 van a ir cambiando permanentemente tramo a tramo. ¿Sí? Este es el origen, este es el destino. Luego, este es el origen, este es el destino. Lo pueden ver que tiene diferentes colores. En cambio, las direcciones de capa 3 no van a variar a lo largo de toda la comunicación. De nuevo, como vieron anteriormente, entonces en las dos hojas anteriores, la información de capa 2 va cambiando tramo a tramo y la de información de direccionamiento de capa 3 va cambiando, no cambia, mejor dicho. Es información que me sirve para del origen al destino, para saber hacia dónde tengo que ir y de esa forma los elementos intermedios sabrán por dónde direccionar la información, por dónde enrutar la información. Bien, ahora veremos el único ejercicio que tenemos en este capítulo de Packet Tracer.